Iniciemos la conferencia número 210 de noticias de actualidad en relación con la profecía bíblica. Una vez más, hay bastantes noticias, esta vez hay menos vídeos, y sí que es cierto que hay una noticia que vuelve a ser la importante realmente de la semana. Para los medios de comunicación masivos normalmente no, pero para los que seguimos la profecía lo va a ser. Vamos a empezar. Bien, pues vamos con la primera de las noticias, una vez más, referente sobre salud. 5 usos beauty del limón. Ya sabéis que el limón tiene muchas aplicaciones. A veces se desconoce que pueda servir para algo más que cuestión de salud o de gusto. Puede servir para limpiar la piel, mejorar el tono, abrillantar las uñas, eliminar marcas de autobronceador incluso, y suavizar los codos. ¿Sabéis? Este artículo desglosa un poco cómo funciona todo esto. Os recomiendo que os lo veáis. Pero si ese es interesante, mirad este. Mujer afirma que curó su cáncer siguiendo una dieta vegana y bebiendo zumos. Es una mujer australiana. Le daban poco tiempo de vida, pero ella logró curar su cáncer, simplemente siguiendo una dieta vegana. Últimamente hemos estado presentando muchas cosas relacionadas con el tratamiento de cáncer, con otros medios distintos de los habituales. Y precisamente la semana anterior estuvimos mostrando un vídeo muy bueno que haría pensar a cualquiera que no estuviera pendiente de las farmacéuticas exclusivamente, del gran negocio que hay detrás. Pero en fin, aquí tenéis toda su explicación, cómo ella hizo esta dieta y finalmente lo consiguió. Comer nueces diariamente reduce el riesgo de padecer cáncer de próstata. Una vez más, las nueces siguen dándonos agradables sorpresas. También va bien para esto, para no tener cáncer de próstata. Y del sobrepeso hemos hablado muchas veces. La obesidad y el sobrepeso también son causa de infertilidad. Después de ver tantas cosas que no son muy recomendables, como es el estar en este exceso de peso, debemos tener en cuenta que hay varios factores que podrían ayudar a eliminar ese sobreexceso de peso. Normalmente no suele ser por problemas de tiroides, sí, hay un porcentaje de personas que lo sufren, pero muchas veces es porque se come demasiado, se come además demasiado mal y de ejercicio prácticamente negativos. Pues bien, no siempre son los casos, pero siempre que sean esos casos, vale la pena cuidarse, porque además ya veis, la fertilidad también puede estar mermada en este caso. La mortalidad por cáncer de pulmón en las mujeres españolas aumenta un 80% en 10 años. No son pocos, ¿eh? Mirad cómo precisamente esto ha coincidido con la incorporación de la mujer al tabaco, a fumar tabaco. Y claro, todo esto a partir de los años 70, que empezó a popularizarse gracias a la televisión, básicamente, con personajes importantes de la época, sobre todo que iban con el cigarro en la boca o el puro a veces. Pues todo esto ha ido causando mella en las mujeres, que además, por su organismo, son más afectadas que el varón en este campo.
Por eso el crecimiento de cáncer es tan importante. Solo tenéis que ir andando por cualquier calle y veréis como cada vez más son muchas las chicas jóvenes que están fumando, incluso más que los chicos. Muchas veces os dais cuenta en grupos cómo es así. Y entramos en un apartado un poco mejor. Bueno, mejor en el sentido de más agradable, porque a veces la salud suele ir acompañado precisamente de todo lo contrario, que no se tiene. Y cuando presentamos el tema de salud, siempre lo hacemos pensando en que Dios quiere que su pueblo tenga un cuerpo sano, una mente en consecuencia equilibrada, y entonces también un canal más abierto espiritualmente de contacto con Él. Por eso es importante la salud. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Pero sabíamos también por profecías que cada vez iríamos a peor en salud, y así está siendo en los últimos tiempos. Estamos advertidos. Ellen White, la profetisa del Señor, estuvo tratando, muchísimo al respecto. Y a veces no es nada considerado. Y cuando sus escritos no son bien considerados o son rechazados, pues puede provocar precisamente que muchas personas terminen mal de salud por no querer hacer caso a un consejo divino. En fin, por eso seguimos presentando semana a semana temas de salud. Y ahora en el apartado de la creación de Dios, ya sabéis, el Señor hizo todo el universo. Hay personas que dicen, Dios no existe, pero nosotros seguimos demostrando a través precisamente de las profecías bíblicas cómo Dios existe, porque todo lo que estaba escrito en su palabra se cumplió, se cumple, lo estamos viendo semana tras semana, y por tanto sabemos que lo que viene también se cumplirá. La sonda Rosetta, ya sabéis que la sonda Rosetta tiene participación española, científicos que han trabajado precisamente en ese aspecto, y como se nos dice aquí, salió de la Tierra, recorrió 6.400 millones de kilómetros a 55.000 kilómetros por hora. ¿Y qué hizo? Interceptó con exactitud milimétrica el cometa 67P. Desde luego, unos cálculos impresionantes, gracias sobre todo a los ordenadores. Es posible que ahora esto sea una realidad. Pero, ¿por qué hicieron todo esto? La sonda Rosetta permitirá conocer la composición del cometa, un cuerpo celeste sin evolucionar que ayudará a conocer el origen de la Tierra y de la vida. Es curioso, porque solo haría falta ir a Génesis 1 y enseguida podríamos ver cuál fue el origen de la Tierra y de la vida. Pero como el mundo de la ciencia se empeña muchas veces, por desgracia, en no querer reconocer que hay un Dios creador que con su palabra lo hizo, porque eso parece un cuento de viejas, pues nada, siguen buscando. Y esto cuesta muchos millones, aunque dicen que ese dinero invertido tiene una repercusión después en empresas de aquí, debido a que la tecnología avanza en consecuencia y se puede aplicar a cuestiones muy terrenales. Y por tanto también de industria de negocio, en definitiva. Bueno, pues la ciencia sigue buscando explicaciones, todo por no querer hacer caso de Dios. Y recordemos que la verdadera ciencia puede ir perfectamente unida al creacionismo. ¿Cuántas veces no hemos visto creacionistas que son científicos y para nada contradice una cosa con otra, cuando parece ser que el mundo se empeña en eso? Y mirad qué fotografías de la NASA. La verdad es que son maravillosas, porque son perspectivas que nosotros en este mundo no podemos tener y hace falta ir a una cierta altura, y mucha, para poder ver imágenes de este tipo. Realmente impresionante. ¿Sabéis que esta fotografía me recordó cuando estuvimos presentando precisamente cómo en la zona de Israel las montañas, tal como las podemos apreciar a estas alturas, cuando miramos el mapa a través de un satélite a ciertas horas en concreto, con ciertas sombras, justo en esos momentos, podemos apreciar el relieve que forma entre montaña y montaña el nombre de Dios y algún otro más. Si creéis que eso es una tontería, pues miraros las conferencias, miraos esas conferencias donde estuvimos presentando precisamente estas imágenes de satélite que así lo demostraban, que no están trucadas y que se pueden conseguir. En fin, ya veis que
la ciencia hay cosas que no puede explicar, porque ¿a quién se le ocurriría tallar montañas en cierta forma para que diese el nombre de Dios visto desde arriba y solo desde arriba? Una cosa serían las líneas de Nazca, que es algo hecho por el hombre, pero otra cosa muy distinta es cortar las montañas en ciertos modos, que además sea en plan natural y que resulte que de eso. En fin, miraos, esos temas valen la pena. Y aquí tenéis precisamente al cometa 67P. Es realmente sorprendente ver una imagen así, ¿verdad? Y esta otra tampoco es para ser muy despreciada. Ya veis que se llega a ver en Nueva Zelanda, en un parque nacional, el Egmont. Una vista aérea que una vez más nos sigue maravillando. Qué cosas ha hecho el Creador. Y esta imagen que evidentemente desde tierra tampoco vamos a ver fácilmente, sino es a través de grandes telescopios. Y aquí tenéis esas llamaradas de nivel medio del Sol, realmente impresionantes. Pero ahora vamos a tocar de pies en el suelo y vamos una vez más a seguir con ese tema, la crisis. Ya sabéis, algo que estaba pronosticado, profetizado, habría crisis en el fin de los días, pero no sería una crisis sencillita de la cual se saldría, sino que sería una crisis que pareciera que, pero no, que definitivamente eso no se arregla, sino que iría de mal en peor, hasta conseguir las personas que están detrás sus objetivos. Pues vamos a ver la primera noticia, que tiene que ver precisamente con España. Más de 800.000 personas sufren pobreza sanitaria en España, según cálculos de Cruz Roja. La situación no se está arreglando, estas son las consecuencias en definitiva. Y lo curioso de todo esto es que muchas personas siguen viviendo de la pensión de sus mayores. Triste, ¿verdad? Cuando hay personas jóvenes que podrían estar trabajando y cubriendo las necesidades de su familia, pues ¿qué tienen que hacer? Depender de sus mayores. Unas tristes pensiones tienen que mantener a familias enteras. Así está el mundo. Más de 26.500 familias perdieron sus viviendas durante los 6 primeros meses de 2014. También en España. Son situaciones nada agradables y que ya estamos viendo continuamente cómo esto no se arregla. Pero esta ha sido la noticia de hoy en día. Japón entra en recesión técnica tras 2 trimestres consecutivos de contracción del PIB. Incluso ahora ya dicen de hacer elecciones anticipadas. ¿Por qué ha sucedido esto? Para algunos ha sido una sorpresa total, porque ninguna de las agencias oficiales, que ya sabéis que siguen el sistema económico, estaban diciendo que esto sucedería. Pero algunas otras personas decían que ya se veía venir, que era una situación que podía llegar a suceder. Y bien, así ha sido. ¿Y qué puede ocurrir con ello? Sabéis, la economía nipona causa también destorotos en el resto de las otras economías. Y hemos visto cómo las bolsas, también la de España, bajaba por causa de esto. ¿Qué llegará a suceder aún? Pues evidentemente más crisis. Y no porque lo diga yo, sencillamente, sino porque hay otras personas que ya nos lo están anticipando, como es Cameron. El mundo está al borde de un nuevo desplome financiero. ¿Y alguien se pensaba que esto se arreglaría? ¿O es que sencillamente solo nos quieren infundir temor? Bueno, puede haber un factor, que puede ser este, pero la cosa está clara. Va a haber más crisis, y que nadie piense que esto se va a arreglar. Una vez más, todos los que podáis, salid al campo a vivir, empezaos a cultivar lo vuestro, intentad ser autosuficientes tanto como podáis, porque las cosas irán de mal en peor, y esto tendrá implicaciones en todos los niveles de la sociedad y de la vida. Pero, ¿qué nos dicen ahora? ¿Por qué hay inestabilidad? ¿Por qué puede haber este desplome financiero? Dan unas causas: la crisis del ébola, el Medio Oriente, la situación que hay allí, y Ucrania. 3 puntos que parecen ser que son básicos para crear esta inestabilidad. 3 puntos que sabemos que han sido buscados, y así lo hemos ido mostrando a través de las conferencias, para que sucedieran, y con esto se llegue
al clímax que se está buscando. Apartado específicamente para España. De Guindos dice: los inversores no prevén el escenario de una Cataluña independiente. Mirad que hablamos de Cataluña, pero lo he puesto en España, porque realmente esta noticia no solo tiene que ver con la cuestión catalana, sino que realmente depende de temas económicos. Y lo curioso es que va diciendo cosas que no dejan de sorprender. El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha dicho que Standard & Poor's subraya que el escenario base es que Cataluña seguirá siendo parte de España. Lo que indica Standard & Poor's es que para el conjunto de la economía española y para la economía de Cataluña, lo mejor es que continuemos juntos, ha añadido. Mirad, cuando ya se está hablando en este término, lo mejor es que continuemos juntos, es que ya se deja entrever que puede haber la posibilidad de que esto no suceda. En fin, pero ya sabéis que las personas que se mueven en el mundo de la economía buscan seguridad y dan ciertos mensajes. Que sean reales o no es otra historia, ya lo sabéis, ¿no? Y ahora sí, apartado para Cataluña, y vemos cómo precisamente Standard & Poor's, esta agencia de calificación, advierte de los efectos de un entorno político fragmentado tras las elecciones de 2015. Van a haber elecciones en 2015. Y mirad, la situación ¿cuál es? El partido político imperante en España, el Partido Popular, está yendo de mal en peor, y en Cataluña se habla de independizarse. Todo esto, ¿qué puede repercutir? Pues a nivel económico, evidentemente, internacional también, no solo para España. Y después de ver esta noticia de Cataluña, que tiene que ver precisamente con la profecía de «mas no se unirán», y nos hablaba haciendo referencia a Europa, cuando Europa pareciera que ya iba todo viento en popa, a toda vela, no sería así. Y eso ha sucedido a través de toda la historia de Europa. Siempre han habido poderes que la han querido unir, pero nunca ha sido posible del todo. Y en los últimos días parecerá que sí, pero también va a suceder lo mismo, y así lo estamos viendo. Aunque recordemos que durante un breve tiempo sí habrá una unión prácticamente total, y va a ser para darle el poder a un cierto personaje, y que está en Roma. Pues bien, vamos a más profecías, las de Isaías, que tienen que ver con Siria, y las de Daniel, e incluso otros lugares, textos bíblicos, como podían ser Ezequiel y demás. En este caso nos centramos en Daniel 11, versículos del 40 al 45, donde nos hablaba precisamente de la situación que viviría el Medio Oriente antes de que sucediera algo, el retorno de Jesús. Al-Assad podría sustituir al Estado Islámico como objetivo de Estados Unidos en Siria. ¿Y quién está diciendo esto? Pues mirad, Barack Obama busca revisar la estrategia de Estados Unidos en Siria de manera que incluya la destitución del presidente Bashar al-Assad. Según fuentes de la cadena CNN, el mandatario ha pedido a su equipo de seguridad que estudie esta alternativa. Es lo que tantas veces habíamos hablado. En un principio parece ser que el IL hizo algo, o ahora llamados también ISIS y tantos cambios de nombre que han tenido el Estado Islámico. Pues, ¿qué hacían? Ellos iban a Siria y eso obligaría a que hubiesen tropas internacionales que fueran allí para intentar cortar todo este entramado. Ya hemos visto que todo eso fue propiciado ya por alguien. Si no os lo creéis, mirad conferencias anteriores donde todo esto es explicado con muchos detalles. Pero al final, lo que era más fácil que sucediera es esto, que Estados Unidos dijese, pues ahora nos vamos a encarar directamente para Al-Assad. Y Al-Assad está en Damasco, y Damasco va a terminar mal según la profecía, tristemente es así. Pero intereses hay para que eso suceda, por supuesto. El Estado Islámico anunció que acuñará su propia moneda. Se están acrecentando, se están expandiendo y ahora anuncian esto. Bueno, veremos hasta dónde llega este califato, que ya sabéis, ha sido creado especialmente para que alguien pueda intervenir desde fuera allí. Y ya sabéis de quién hablo, ¿verdad? Estados Unidos, sus aliados, todos quieren participación en ese lugar por grandes intereses que hay y porque por detrás se está moviendo alguien, que es el mismo Vaticano, que quiere asentarse en un lugar, Jerusalén, y para conseguir eso
deberá hacer una cierta limpieza, tristemente. Mientras tanto, dos almirantes instan a Estados Unidos a prepararse para una guerra contra Rusia y China. Y es... ¿quién el que dice esto? Dos altos cargos militares de Washington. Y se lo han dicho a los congresistas. La supremacía de Estados Unidos está amenazada. Es curioso, porque Rusia y China son, en definitiva, los poderes que nos está haciendo referencia Daniel 11, versículos finales, los que al final van precisamente a tener su conflicto con el rey del norte. ¿Y quién es el rey del norte? Pues el rey del norte es el papado más su brazo ejecutivo a nivel mundial, que es Estados Unidos. Y sus aliados, por supuesto. Uno a nivel espiritual, los otros a nivel de mano dura. De mano dura que el Vaticano también ha tenido y tiene, pero que evidentemente ahora no lo muestra tal cual. Pues mirad qué otra noticia. Otra desagradable noticia. El Estado Islámico difunde un vídeo con la decapitación del rehén estadounidense Peter Kasich. Y ahora dicen que el ejecutor puede ser probablemente un francés. Y se vuelve a hablar que muchas personas del Estado Islámico son precisamente gente occidental, o nacidos en Europa, o bien criados aquí desde pequeños. Pero así está la situación, se sigue generando el caos, el terror, el miedo para todo el mundo. ¿Y esto qué indica? Pues que habrá que actuar, no se puede permitir que esto siga así, ¿verdad? Es la opinión generalizada. Y es cierto, esto no es bonito, ¿verdad? Pero ¿por qué nadie nos suele contar cómo todo esto ha sido motivado expresamente para conseguir un objetivo? Esto normalmente en las noticias nos lo van a explicar. Siria, unos 1.200 yihadistas y kurdos murieron en Kobani. No son pocos. Esto en los últimos 2 meses tan solo. Y mientras tanto, la Marina de Estados Unidos despliega su primera arma láser en el Golfo Pérsico. Ya empieza esto a sonar a Guerra de las Galaxias, a Star Wars. Armas con láser. Bien, aún su eficacia parece ser que no es enorme, solo puede ir por objetivos pequeños, pero están trabajando para que esto se vaya acrecentando y sea finalmente un arma letal en todos los sentidos. En fin, ya veis que si estos barquitos van por esa zona, por algo debe ser, ¿no? Y hay otra profecía que está en una de las epístolas de Tesalonicenses, que nos habla de que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina sobre ellos, como la mujer en sus dolores encinta, y no escapará. Paz y seguridad. ¿Quién ha dicho esto? Pues mirad, el gobierno pactará con la Unión Europea si reconoce el Estado palestino. ¿De quién estamos hablando? España. Santa María aboga por un proceso de negociación entre las partes para garantizar la paz y la seguridad de ambas partes. ¿Y en relación a qué tema? Israel, Palestina. Es curioso cómo precisamente se está tratando tanto últimamente de paz y seguridad relacionado justo con esa zona. Y sabemos que ese lugar es el determinante. Y Daniel 11 nos estaba hablando de ese lugar como algo especial y que cuando se cumpla todo estará preparado para 2 factores, 2 cosas que van a acontecer. Una, la venida del falso Mesías, Satanás haciéndose pasar por Jesús. Mientras además estará allí puesto el trono de la bestia del Vaticano, en Jerusalén. Y después, ¿cuál es la otra? Conflicto final, bélico, persecución total contra el pueblo de Dios que guarde los mandamientos, incluido el sábado como día de Dios, y después vendrá, tal como dice Daniel 12:1, el auténtico Jesús a buscarnos. Será la segunda venida de Jesús, que tanto hemos esperado los cristianos desde hace 2000 años. Y entramos en el apartado de ciencia y tecnología. Las profecías nos hablaban de ello, irían en aumento. Daniel escribió precisamente eso, haciendo referencia al conocimiento profético, pero también a la ciencia en general. Físicos estadounidenses explican la división de las aguas del Mar Rojo por Moisés.
Tantas veces hemos oído hablar sobre esto, que los científicos querían explicar ese hecho que narra la Biblia y que algunos decían que era una mera tontería, pero ha habido parte de científicos que dicen que eso podía ser y han estado indagando a través de los años dónde sucedió eso y cómo sucedió. Pues mirad una vez más y démonos cuenta cómo se están despreciando los descubrimientos del arqueólogo aficionado Ron Wyatt, el arqueólogo que encontró precisamente el lugar exacto del cruce del Mar Rojo por los hebreos saliendo de Egipto hacia la tierra prometida, hacia Canaán. Mirad cómo lo sitúan estas personas. El experto y su coautor, Wei-Jing Han, un oceanógrafo de la Universidad de Colorado, enfocaron su investigación en puntos donde hubiera una lengua de tierra que ingresa en el agua, descartando sitios referidos anteriormente, como el Golfo de Suez o cerca de Aqaba, en la moderna Jordania. Curiosamente es donde Ron Wyatt encontró justamente los carros de Faraón, los caballos, los cuerpos humanos, esqueletos, puesto precisamente allí debajo, sumergido allí. Y aún la ciencia sigue desechando esto. ¿Cómo puede ser? ¿Y qué explicación le dan? Pues mirad, ahora dicen que iban a otro lugar. Finalmente concentraron su búsqueda en una zona en el este del delta del Nilo, un punto arqueológico llamado Tel Quedua, sobre la costa mediterránea al norte del canal de Suez. Se cree que en este punto un viejo ramal del Nilo y una laguna costera se unieron en forma de U. Los investigadores utilizaron imágenes de satélite para efectuar un modelo de la zona y modificaron el terreno para simular cómo sería hipotéticamente hace 3000 años. Luego lo llenaron de agua y soplaron viento desde el este. Según el modelo, un viento soplando a 101 kilómetros durante 12 horas podría haber empujado las aguas, que se estiman tendrían 2 metros de profundidad. Eso crearía un pasaje seco de unos 3 kilómetros de largo por 4,5 de ancho, que habría quedado expuesto durante 4 horas, tiempo suficiente para que los liderados por Moisés lo atravesaran, pese a que lo hicieron con el viento de frente. Un grupo de refugiados podría entonces cruzar y una vez que detenido el viento el agua se uniera velozmente, atrapando a cualquier perseguidor. En fin, pues es curioso que estén dando una explicación tan fuera de lugar. No sé si es porque desconocen lo que encontró Ron Wyatt o por qué es. Pero sí que es curioso que ya sabían que alguien dijo que era el Golfo de Aqaba donde eso sucedió. Por tanto, ¿qué está pasando aquí? Os recomiendo que veáis las temáticas que presentamos sobre Ron Wyatt, sobre sus descubrimientos, donde aparte de encontrar el Arca de Noé, donde nosotros mismos estuvimos hace poco tiempo, y pudimos comprobar cómo realmente eso es el Arca de Noé, y la ciencia sigue diciendo que no, cosa inexplicable una vez más. También encontró Sodoma y Gomorra, donde, si Dios quiere, vamos a realizar una expedición para hacer filmaciones nuevas al respecto y traer más material, si Dios quiere. ¿Y qué más encontró? Pues esto mismo. Buceando, hizo fotografías, se mostraron objetos. Y posteriormente ha habido alguien más que ha ido allí. Y hay fotografías, hay filmaciones. ¿Qué más quieren? Bueno, el caso es no hacer caso a lo que dice el Señor, lo que dice su palabra exactamente. ¿Por qué? Como siempre, no interesa, ¿verdad? En fin, pues la ciencia que vaya haciendo, pero Ron Wyatt encontró esto, encontró además el lugar de los 10 mandamientos, encontró tantas cosas, como incluso el Arca de la Alianza. Sí, el Arca de la Alianza, la que buscaba Indiana Jones en su película, ¿verdad? Pues está. Y si no os lo creéis, mirad esas conferencias. E incluso encontró algo, la sangre de Jesús. ¿Sí? Mirad esas conferencias, vale la pena. Vais a encontrar datos que la ciencia no quiere que se conozcan a este mundo. Eso le interesa muy poco.
pero nosotros seguiremos destapando la verdad. Granjeros chilenos utilizarán excremento de cerdos y vacas para generar electricidad. Bueno, al menos pobrecitos, ya que los tienen así, aún van a ser útiles para la sociedad, porque precisamente consumirlos lleva totalmente cosas malas para el cuerpo humano y para la mente. Recordemos, este animal precisamente perjudica también la mente, no solo el cuerpo. No es por culpa suya, pobrecito, no fue hecho para que se lo comieran. Pues bien, ahora gracias a los desechos de este animal, que ya veis que los hacen vivir concentrados, como habéis visto en la fotografía, podrán utilizar todo ese estiércol con un sistema que genera unos gases, y así se van a ahorrar pues dinero, porque puede servir para solucionar problemas teóricamente en el medio ambiente. No habrá tantos desechos y además generará, pues eso, ¿el qué? ¿Qué genera todo esto? Puede generar electricidad, y al generar electricidad, ¿qué vamos a solucionar? Pues no depender tanto de las corrientes. Mirad cómo todo se vende a la mar de bien, pero la ciencia sigue avanzando. Y nos va a sorprender con algo más que también tiene que ver con la electricidad y que ahora vamos a ver. Y sucede en Holanda, donde se presenta un revolucionario primer carril solar para ciclistas. Vamos a verlo. Pues ya veis, interesante forma de generar también un sistema que hubiese sido antes impensable que se pudiese conseguir esto. Pues ya veis hasta qué punto la ciencia va avanzando y quieren que esto se vaya difundiendo más. Vamos a ver otro vídeo que ahora tiene que ver con un robot. Es un robot que dicen que es innovador en cirugía y ha tenido varias versiones. Ahora han extraído o han puesto ya en marcha el más moderno de todos. Es un tipo de robot que sirve para operaciones y no os imaginéis que es un robot humanoide. Estad atentos porque vale la pena ver cómo la ciencia está avanzando también en esto. En fin, ya veis, hemos visto a veces en películas de ciencia ficción cómo hay robots que operan. Pues esto cada vez se está acercando más, de momento aún es dirigido por humanos. Veremos cómo va evolucionando todo. Y entramos en el apartado para Latinoamérica. Un estudio dice que los católicos de América Latina abandonan su fe. Y hay una parte importante de ellos que se pasa al mundo protestante, a creencias protestantes. Pero también hay otros que se declaran ya ateos. Esto es curioso porque hace años atrás era muy difícil oír de personas latinoamericanas que fueran totalmente ateas. Pues ahora esto es más frecuente, y más en algunos países que en otros. ¿Qué va a seguir? ¿Esto así siempre? ¿Va a haber algún cambio de giro? ¿Es realmente fatídico que esto suceda así para la Iglesia Católica? Bueno, recordemos cómo precisamente va a haber una solución para eso. Y la solución no es que todo el mundo se vaya a hacer católico. Tengamos eso presente. Porque las profecías no dicen que todo el mundo se va a hacer católico. Las profecías nos hablan de que va a haber un ecumenismo. Y ese ecumenismo va a abrazar también a casi todo el mundo protestante. Y todos unidos, precisamente, bajo el poder papal. Pestes. Jesús anunció en sus profecías que en el fin habría pestes. Detectan cepa altamente patógena de gripe aviar en Países Bajos. Una vez más, vuelve a salir a la palestra la gripe aviar. 150.000 pollos de una granja deberán ser sacrificados. Y registran un caso de gripe aviar en una granja del Reino Unido. Ya no es solo en los Países Bajos, también en Reino Unido. Y ya estamos viendo cómo siguen habiendo los casos de ébola y demás. Pero Jesús también anunció que habría más problemas. Y Ellen White también lo dejó bastante clarificado como profeta de Dios. Habría también sequías. Y este artículo que veis en inglés sencillamente sigue aportando lo que ahora veréis un poco traducido automáticamente al español, como la sequía que hay en California ya la titulan
de plaga bíblica, de unas dimensiones impresionantes, y esto va a llevar a tener que tomar medidas drásticas para la conservación del agua. Nunca habían vivido un momento así. Pues bien, ya veis, todo va llegando. Pero mientras en un lugar hay sequías, en el otro lado, ¿qué habrá? Lluvias e inundaciones. Fuertes lluvias causan heridos e inundaciones en Israel, pero no ha sido el único lugar. 4 fallecidos por las intensas lluvias que han caído en Suiza y el norte de Italia. Cada semana estamos viendo prácticamente noticias parecidas, ¿verdad? Cómo todo se está intensificando. Medio ambiente. Hallan emisiones radiactivas de Fukushima frente a la costa de California. Lo que temían ya ha sucedido, ya ha llegado a las costas de California. ¿Cómo va a afectar todo esto? Cuestión de tiempo. Cambio climático. Ya hemos hablado muchas veces sobre el cambio climático. Sabéis cómo la Tierra tiene sus ciclos. Hay ciclos que es más cálido, unos puntos, otros ciclos que es más frío. Recordemos cómo precisamente en las zonas de Gran Bretaña se cultivaba trigo hace muchos años, ahora no. También como el Támesis estaba completamente helado, ahora no. Pero aparte de esto, hay unos cambios climáticos que son provocados realmente por el hombre. Y normalmente cuando decimos esto pensamos enseguida en la polución, la contaminación, lo que hace el ser humano, etcétera, etcétera. Y sí, por un lado es cierto, puede influir quizás, pero también podemos hablar de las armas geofísicas. Esas que están verdaderamente hechas para afectar los climas, para hacer cambios precisamente totalmente provocados por el hombre. Y a algunos esto les va a sorprender, pero ¿qué dice este hombre? ¿Está bien de la cabeza? Pues bien, buscad datos, ya lo presentamos en conferencias anteriores. Precisamente en las del año 2006 estuvimos tratando sobre esto. Las armas geofísicas existen y la ONU tuvo que hacer resoluciones al respecto, porque son capaces de hacer grandes disparates. Y esto ya fue hace años, pues imaginaos ahora cómo debe estar todo. Pues mirad, cambio climático. Japón hemos visto que se está hundiendo económicamente. Pues mirad qué cosas, da 1.500 millones de dólares a fondo perdido para la ONU contra el cambio climático. Y claro, diréis, bueno, pero es que es necesario. Pero una vez más, cuando sabemos lo que hay detrás del cambio climático, cómo esto que se está vendiendo no es tal, en verdad, tan exageradamente como nos lo están diciendo, y lo hemos demostrado con tantas conferencias mostrando los datos, cómo han sido manipulados para que la gente crea totalmente en esto. Pero Japón sigue dando dinero. ¿Y qué acontece con ese dinero? Pues evidentemente esto irá a manos de alguien, de algunos departamentos distintos, quizás sí. Pero todo esto en definitiva, ¿qué va provocando? Genera que haya países que se vean debilitados por estos ingresos de dinero hacia la ONU, para hacer más lastre de su economía, pero al mismo tiempo genera, por otro lado, un nuevo mercado que antes no existía. Y así, pues, ¿qué se va a seguir haciendo? Manipulando al mundo para que crean ciertas cosas que no son realmente así. Y que además van a servir para que haya una ley en todas las naciones, porque el cambio climático, como nos van diciendo este artículo, es para todo el mundo, afecta a todos. ¿Y a alguien le interesa que haya una ley para todas las naciones y él dictándolas? Y vuelvo a hablar del Vaticano, y vuelvo a hablar de Estados Unidos. Pero en definitiva, mientras más países seguirán donando, vamos a hablar ahora sobre Hollywood. Sabéis que Hollywood sigue dando sus mensajes en películas, y veréis que hay una película, Orígenes. Vamos a ver además el tráiler de esta película, donde se va a exponer, sobre todo al principio, algo que estuvimos tratando en puertas dimensionales, en el apartado de conferencias sobre puertas dimensionales. Y una vez más, veréis cómo ellos lo encaran hacia otro lado que nada tiene que ver con la verdad. Vamos a verlo.
Una vez más quedamos impresionados, sobre todo si hemos visto los temas de puertas dimensionales, como nos hablan, ya en un principio nos habla del 7-11, y por si fuera poco, después 11, y nos habla como números de suerte. En fin, por si fuera poco todo esto, nos hace pensar en ese dilema, la ciencia y Dios como que no terminan de cuadrar, y ¿por qué no puede ser cierto que haya Dios? Pero ¿cómo lo relacionan todo? Pues con asuntos de ¿qué? De transmigración de almas. Realmente esto es espiritismo puro y absoluto, y no es una verdad bíblica. Pero qué bien lo están vendiendo a través de las películas también, por si fuera poco. Y con todo esto, ¿qué van a conseguir? Pues evidentemente que las personas quieran seguir poniéndose donde no toca, donde no se debe. Y en verdad no van a ir a Dios, van a ir al mundo del espiritismo, al mundo de Satanás. Y hablando de ese mundo, apartado para el Vaticano. Austria. Vamos a ver un vídeo. El presidente de Austria regala al Papa música de Mozart. Pero, ¿qué más hay? Vamos a verlo. El Papa le regala a su vez a él el Evangelii Gaudium. Estuvimos hablando la semana pasada precisamente cómo a cada personaje de cualquier país que vaya allí, ¿qué le regala el Papa? El Evangelii Gaudium. Luego hablaremos un poco sobre el Evangelii Gaudium. Pero mirad también, Francisco recibe con gran cordialidad al presidente de Perú. Humala le regala una camiseta de la selección para que clasifiquemos en el Mundial, porque dice que hace mucho tiempo que no se clasifican y entonces le pide además sus ruegos. Hasta esto hay que pedirle al Papa. Y Nadine, un libro de culinaria peruana para que coma rico. Coinciden contra la cultura del descarte y defensa de la vida. Y una vez más nos damos cuenta a quién están sirviendo. Pero como era de esperar también, ¿qué sucede? ¿Qué le regala el Papa? Pues ya os lo podéis imaginar. Evangelii Gaudium. Aparte de unos rosarios, claro. Ya hablaremos del Evangelii Gaudium, os lo he dicho. Pero mientras, vamos a ver al Papa como líder moral. El Papa Francisco manda a instalar 3 duchas en el Vaticano para los sin techo. Esto es fantástico, ¿verdad? ¿Qué obras tan buenas está haciendo Francisco a nivel visual para todos? Bueno, pues se está ganando el mérito a ser el líder moral mundial. Esto no lo suelen hacer muchos políticos, ¿verdad? En cambio lo está haciendo alguien que es político y que es religioso a la vez. Recordemos eso. Él es el jefe de Estado vaticano, además de ser el líder de la Iglesia Católica. Femen. Pues mirad precisamente qué dice Femen. Protesta con el torso desnudo en el Vaticano contra la visita del Papa a Estrasburgo. Sabéis que el Papa va a ir a Estrasburgo, dentro de poco hablará allí. Y Femen, que ya veis que también es un movimiento que es un poco especial, algún día podremos hablar quizás sobre Femen, qué hay detrás de Femen también, pero mirad qué frase utilizan: el Papa no es un político. Pues yo diría que se equivocan, porque el Papa también es un político, por lo que os he dicho, es jefe de Estado Vaticano, por tanto es político, y además es religioso, jefe religioso de la Iglesia Católica Romana. Pues bien, el caso es que hay cosas que siguen sorprendiéndonos, porque va a haber un movimiento importante alrededor de lo que el Papa haga allí en Estrasburgo, pero no va a ser el único lugar. Luego veremos una noticia que tiene que ver mucho con esa preponderancia que el Papa quiere tener para todo el Vaticano, y no solo para Europa. Lo que contiene el regalo del Papa, el Evangelii Gaudium. Pues mirad, presentación en Buenos Aires de un libro sobre la Evangelii Gaudium. Instauremos el reino del Padre y su justicia. Recoge la aportación de 21 autores. Porque esto, en definitiva, es lo que contiene el Evangelii Gaudium.
instaurar el reino del Padre y su justicia. ¿Qué quiere decir esto? Este reino del Padre es lo que ellos llaman su reino, la Iglesia Católica, en definitiva, mandando. ¿Y su justicia cuál va a ser? Que ellos volverán a aplicar las leyes, guste o no guste, a este mundo. Y la profecía bíblica nos lo decía, y Evangelii Gaudium se está repartiendo a cada líder de cada nación que va a ver al Papa. Todos están pasando por su medidor, todos están pasando por su aro, y todos finalmente van a aceptar, como dice el texto en Apocalipsis, el poder de la bestia. ¿Sí? Es profecía y se va a cumplir en breve. Su herida mortal está prácticamente ya sanada del todo, y luego cogerá el poder. Y cuando hablo de la herida mortal, es la que sucedió al papado en 1798, cuando el general Berthier, por orden de Napoleón, se llevó al Papa cautivo. Y curiosamente fue promovido por unos señores que crearon la misma Revolución Francesa, los jesuitas. Y los jesuitas, que utilizaron a los partidos jacobianos con esa famosa pirámide con el ojo, terminaron haciendo algo, y era derrocar a un papa con el cual habían tenido problemas, y después ellos coger el dominio dentro del Vaticano de un modo total. Pero en fin, si alguno no sabe de historia, sería bueno que repasara eso, porque la verdadera historia de los jesuitas tiene que ver mucho con dolor y sangre. Pero también con esto, que parece que no tenga nada que ver, y ya estuvimos mostrándolo en alguna conferencia anterior. La mafia china afectada por las protestas democráticas en Hong Kong. ¿Y cuáles han sido estas protestas allí? Ya sabéis, se habla de la revolución de los paraguas, y ya estuvimos mostrando la semana anterior cómo precisamente los jesuitas, y dicho por ellos mismos, son los que estaban detrás de todo este movimiento, como detrás de cada gran movimiento popular que está pasando en países, como era precisamente el 15M, del cual ha salido un partido político llamado Podemos. Pero aquí está la noticia sin duda, que tenía que ver con el Papa Estrasburgo, pero que no es en Europa, sino que finalmente el Papa irá, ¿dónde? A Estados Unidos. ¿Y en qué lugar en concreto de Estados Unidos? Filadelfia, donde habrá el 8º Encuentro Mundial de las Familias. Y sabéis que seguramente no se va a quedar solo allí. Después de confirmarse esto, ¿qué más tendrá que hacer? Fue invitado para hablar ante el Congreso. Los políticos van a tener al Papa allí hablando en su país mismo. Pero también irá ante la ONU. Y van a ser momentos claves para este mundo. La familia va asociada a sus conceptos de unidad, a nivel de sociedad también, porque la sociedad se compone de familias, normalmente. ¿Y qué propósito hay con las familias? Esta misma semana aparecía un vídeo donde se recordaba cómo el Papa habla a favor de las familias desde hace un tiempo, de un modo clarísimo, pero además lo relaciona con algo. ¿Y qué es? Que las familias se reúnan, vayan a la iglesia los domingos, lean especialmente la Biblia los domingos, y el domingo sea el día de la familia. Y eso, que aún no termina de suceder, se está preparando para que tarde o temprano veáis todos vosotros, si Dios quiere y conmigo estamos vivos, y vamos a ver cómo el domingo pasa a instaurarse como el día de reposo para todo el mundo. Guste o no guste, va a ser así. Y el llamado Día del Señor, falsamente llamado Día del Señor, va a ser aceptado por todo el mundo, y entonces se va a consumar la marca de la bestia. Y quien diga que el sábado es el día de Dios, empezará a tener sus problemas. No estoy diciendo que a partir justo de 2015 esto ya se decrete, pero evidentemente va a ser un paso
aplastante para que finalmente se produzca. Todo tiene su tiempo, pero en el crono de Dios todo está asignado. Su calendario sabe cuándo serán estas cosas. Nosotros debemos prepararnos, porque esa profecía que la Iglesia Adventista decía desde hace tantos años, dentro de poco va a ser una realidad, aunque incluso algunos de ellos ni se lo quieran creer ahora. Qué triste, cuando tan cerca estamos del cumplimiento profético. Pero la profecía también nos hablaba del protestantismo apóstata. Y hoy ha salido esta noticia, justo antes de venir para acá y poder hacer todo el montaje de estas noticias. La hemos incorporado a última hora. La Iglesia de Inglaterra vota sí a la ordenación de mujeres obispo. La primera mujer obispo podría ser ordenada el próximo año, según apuntó este domingo el arzobispo de Canterbury. Ya está, se está instaurando por todas las denominaciones. Las mujeres van a ser así, obispas. Pero mirad cómo todo esto se va extendiendo por todo el protestantismo. Y también está siendo debatido y se va a votar, seguramente una vez más, en la Conferencia General de los Adventistas. ¿Queréis indagar si esto debe ser así o no bíblicamente? Si esto es algo más que nos va a llevar a un paso más adelante para otra cuestión que viene detrás y que tiene que ver con el tema homosexual. Bueno, pues tiempo al tiempo. Mientras tanto, en Estados Unidos, ¿qué más ha sucedido? Sabéis que estuvimos hablando de cómo habían agujeros que se formaban de repente y algunos eran de enormes proporciones. Estuvimos presentando vídeos anteriormente en otras conferencias. Pues se siguen abriendo, unos más grandes, otros más pequeños. Vamos a ver el vídeo donde hasta hay un coche que cae en ese agujero que se sigue expandiendo. Bien, ya habéis visto, esos agujeros siguen generándose, se dan ciertas explicaciones, algunas parecen ser bastante correctas, otras queda bastante por determinar, pero las profecías nos hablaban que en un momento la tierra debajo nuestro se abriría, y no solo podrían ser terremotos. Ecumenismo. ¿Qué es esto que veis aquí? Bien, es la página oficial de la Catedral de Washington, la Catedral Nacional. ¿Y por qué os estoy mostrando esto? Pues esta Catedral Nacional de Washington tiene algo interesante que debemos conocer. Y tiene una gran relación precisamente con el ecumenismo. Es un lugar donde han sucedido cosas como las que estáis viendo, el Dalai Lama allí. ¿Pero qué más? Claro, podemos hablar de alguna mujer que también está ejerciendo su pastorado. Cantos también ecuménicos, entre otras cosas. Políticos de primer perfil, también allí. Y bien, ya veis, gente de muchas creencias distintas, caballeros de Colón también, entre otras cosas. Y algo curioso que hay fuera, en su fachada, y es una gárgola, pero es una gárgola un poco peculiar. Todos conocemos prácticamente esta imagen, Darth Vader, el famoso malo de la película de la Guerra de las Galaxias, ¿verdad?, de Star Wars. Pues aparece en una gárgola allí. En fin, cosas extrañas, ¿no?, para una catedral. Pero bueno, también, ¿quién diría que en las catedrales sea normal que haya gárgolas con brujas o animales estrambóticos, ¿no? En fin, todo para generar miedo y para querer decir que hay un lado oscuro. Aquí tenéis la Iglesia Episcopal en los Estados Unidos. Esta Iglesia Episcopal es de la Comunión Anglicana. Ya sabéis que precisamente los episcopales son los anglicanos que en definitiva quedaron al margen cuando Estados Unidos tuvo la independencia de Inglaterra, y ellos siguieron prácticamente con las mismas creencias. En ese lugar, precisamente, se están dando desde hace tiempo unas cuestiones que son siempre ecuménicas, y vamos a ver algunos detalles al respecto. Iba a haber por primera vez algo sorprendente.
realizarían un servicio de oración de la fe musulmana en esa iglesia cristiana. Claro, son cosas que sorprenden. Parece extraño, ¿no? ¿Cómo se puede oficiar algo del mundo del Islam dentro de una iglesia cristiana? Pues es todo un acercamiento, evidentemente. Un paso muy sorprendente para muchos que no saben que realmente el ecumenismo es un hecho que debe suceder antes del regreso de Jesús. Y no precisamente porque sea bueno, o así nos lo quieren hacer ver, sino porque es algo que el diablo quiere por todas, para llevar el mundo todos bajo un mismo sentir, y ese sentir va a ser dominado por alguien, y va a ser el mismo Vaticano, que es el que está detrás de ese ecumenismo. Y todo esto, si tenéis dudas, mirad conferencias anteriores, hay tantos detalles al respecto. La Iglesia Episcopal tiene toda su historia. Bien, si os gusta la historia, aquí tenéis cuáles son sus creencias, lo que hacen. Pero mirad el punto más destacado, al menos para lo que queremos hablar ahora. La Iglesia Episcopal ha participado activamente en el movimiento ecuménico, en gran parte a través del Consejo Nacional de Iglesias y el Consejo Mundial de Iglesias. Ha participado en conversaciones con otras iglesias, principalmente la presbiteriana, católica romana y las iglesias luteranas, pero a tal punto que realmente han ido más allá que ser unas simples charlas y forman una parte totalmente integrante de este proceso ecuménico. Aquí se van dando todas las explicaciones y con quién ellos se están uniendo. Y por si aún esto fuera poco, ellos creen en la plena comunión. ¿Y qué es la plena comunión? Pues la plena comunión, comunión completa o comunión total, o simplemente comunión entre varias denominaciones cristianas, consiste en el reconocimiento mutuo basado en la coincidencia en los aspectos fundamentales de la doctrina. La plena comunión no supone necesariamente la integración administrativa entre las iglesias afectadas. Un concepto relacionado, pero más amplio, es el movimiento ecuménico, que consiste en el mantenimiento de relaciones oficiales entre iglesias y ocasionalmente la celebración de algunos ritos conjuntos. Pues esto, en definitiva, que es el ecumenismo, mirad cómo, aquí se van dando datos de cómo unos están unidos con otros, a tal punto que se nos habla de estas iglesias trabajando plenamente para esa comunión. ¿Y con quién? Pues con todos los que veis aquí. Hay escritos como este que denuncian lo que sucede también en el mundo protestante, y suele ser también escritos por parte católica, que lo que hacen es decir, mirad lo que están haciendo estas personas protestantes. Pero bien, aquí tenéis este, que nos habla entre el 17 y el 23 de agosto en Asamblea General. La Iglesia Evangélica Luterana en Estados Unidos aprobó la posibilidad de realizar bendiciones de parejas homosexuales y de elegir como pastores a homosexuales, hombres y mujeres no célibes. Este tipo de iglesias están aceptando esto. La Iglesia Evangélica Luterana son una gran asociación que implica a muchísimas personas, pero que curiosamente están en tratados con la Iglesia que os hemos estado mostrando hace un momento. ¿Y qué va sucediendo también? La Iglesia Evangélica Luterana elige a su primer obispo abiertamente gay. Y claro, diréis, ¿y qué? ¿Eso está bien? Bueno, bíblicamente muy bien no es que esté, precisamente. Y si alguno tiene dudas de esto, pues, no sé, que recuerde un poco qué aconteció, según narra la Biblia, en Sodoma y Gomorra, donde nosotros estuvimos mostrando parte de ese azufre caído allí, y si Dios quiere iremos en expedición a ese lugar donde seguiremos mostrando que realmente lo que aconteció allí no fueron bromas, fue una realidad tal como decía la Biblia y dijo el por qué. Pero las iglesias evangélicas cada vez están orientándose más en favor de este territorio. Y la Iglesia Evangélica Luterana en Estados Unidos, curiosamente, entra en plena comunión con la Iglesia Episcopal en los Estados Unidos de América. O sea que van prácticamente unidas de la mano. Aquí que tenéis esta Catedral Nacional de Washington, desde otra perspectiva,
Y bien, nos sigue narrando algo interesante. La construcción de la iglesia comenzó en 1907. Evidentemente no es una construcción medieval, no era como en Europa. Pero, ¿quién estuvo allí? ¿Quién puso el primer ladrillo? Pues fue puesto en presencia del presidente Theodore Roosevelt. ¿Y Theodore Roosevelt qué era? ¿Un masón? Pues sí, era un masón. Entonces, mirad qué extrañas conjunciones, porque además el último pedazo dice que fue puesto en presencia del expresidente George Bush. Y también, ¿qué es? Otro masón. Bueno, pues qué extraño conglomerado entre masones, esa institución religiosa, los otros que se unen a ellos, y todos en ecumenismo. ¿Por qué será todo esto? ¿Tan dispares son unos de otros? Pues todos se están uniendo la mar de bien. Y el Consejo Mundial de Iglesias, en definitiva, es esa organización ecuménica cristiana que fue fundada, tal como veis aquí, nos va explicando su historia, y que están precisamente todos estos grupos integrados allí. Y curiosamente, la Iglesia Católica no está plenamente afiliada, pero en cambio es la que ha estado por detrás trabajando y moviendo todo para que esto se hiciera. Y los datos están. En fin, ¿no os dais cuenta que algo está pasando? Que hay todo un entramado que muy normal no es que sea cuando sabes todos estos datos. ¿No nos damos cuenta que están llevando al mundo, arrastrando a las religiones cristianas también, para llevarlos a todos a un punto que ellos quieren? Pues en fin, si aún creéis que el ecumenismo es bueno, seguid avanzando en él. Y las personas que incluso están allí, que no están afiliados, pero están como observadores, que yo no sé qué están observando ya, porque a veces no se enteran de nada de lo que está aconteciendo, y sería bueno que se lo pensaran y también se retiraran de eso, porque no hace falta tener contacto con creencias que están llevando precisamente, o con religiones que están llevando sus creencias a un punto que es totalmente antibíblico. No a uno, a muchos. ¿Qué comunión tendrá la luz con las tinieblas?, dijo Jesús. Los hijos de Dios con los otros. Pero bien, es lo que hay, ¿verdad? Y si no haces eso, estás mal visto. ¿Qué sucedió en esa plegaria musulmana allí? Pues hay un vídeo donde hay una mujer que se levanta o aparece allí de pie diciendo que ella es cristiana, claro, y que hace una oración musulmana allí en medio. Mientras lo dice, las personas que están allí en el suelo, que son musulmanas, se giran a ver qué es ese revuelo que se ha generado. Pero es la única persona que se queja. De todo el resto de personas nadie dice nada. Es para pensar, porque esta persona, no sé qué tipo de creencias tendrá, pero tiene claro que una cosa no puede ir unida a la otra a nivel de creencia. Pero claro, quizás esta mujer no sabe en qué consiste el ecumenismo, cómo se está trabajando, y seguramente estará puesta en alguna iglesia que forma parte de este juego y no lo sabe, probablemente. Pero la culpa no es de ella. Ella ha hecho algo que es lógico, y es decir, que no puede haber comunión de una cosa con otra. Pero también quizás debería saber que ese lugar no es lugar precisamente tampoco para un auténtico cristiano, porque sus creencias no van en conformidad con la palabra de Dios. Pero esa culpa probablemente no es de ella, probablemente es de todos nosotros que sabemos la verdad y no vamos diciendo al mundo realmente cuáles son los mandamientos de Dios y cuál es la verdadera doctrina bíblica, que no cree en la inmortalidad del alma, porque la Biblia no lo apoya, que la Biblia apoya el guardar el sábado, y todas estas religiones no lo hacen. Pero en fin, tenemos una gran responsabilidad aún, ¿eh? Y mientras el ecumenismo va avanzando y el Papa hará su gran labor cada día al respecto, y todo el Vaticano, hasta conseguir su objetivo, porque lo va a conseguir, profetizado está, entramos en el apartado de control.
Estados Unidos recoge datos de miles de teléfonos celulares a través de aviones espías. En fin, ya es un continuo, ¿verdad? Noticias de estas ya casi ni sorprenden, porque ya veis qué cantidad de control llega a haber. Pero ¿y esto qué es? Apartado para el chip. Una pulsera que ¿para qué va a servir? Para identificarte, para transacciones comerciales, para localizarte. Estuvimos hablando la semana pasada de una gran noticia al respecto y tenía que ver con la Caixa. Ya sabéis, un banco de aquí, que está expandido por muchos lugares también, y que son los promotores, en definitiva, de las tarjetas contactless, pero también ahora del chip. Pero no del chip aún instaurado en la persona, en el cuerpo humano, sino a través de pulsera. El paso se va dando progresivamente. Aquí tenéis un artículo en inglés, vamos a ver más o menos traducido al español, donde se nos habla de impulsar el RFID también en la Unión Europea. Y todo esto a través de empresas. Cada vez más productos llevan RFID, ya sabéis, estas radiofrecuencias que identifican el producto, pero que también, si tú lo llevas, te van a ir identificando a ti que lo llevas. En definitiva, todo esto irá cada vez a más, pero va a ser regularizado como privacidad, etcétera, etcétera. Hay preocupación al respecto. Pero todo esto ya sabéis cómo va a terminar. En la implantación en las personas, lo dijimos ya la semana pasada y lo demostramos. Esto no son bromas, va a acontecer definitivamente. Algunas personas ya lo llevan, pues aún habrán más, y al final va a ser todo el mundo prácticamente, a excepción de unos pocos que no querrán entrar en el juego de la bestia y su marca. Y mirad si estas pulseritas ya empiezan a funcionar, porque el crucero Royal Caribbean dará tecnología RFID a todos sus clientes una vez que embarquen, y con la pulsera podrán hacer pues prácticamente todo lo que os podáis imaginar, desde abrir las puertas de sus camarotes hasta hacer sus compras y localizarse por allí, etcétera, etcétera. Los pasos se van dando, queda poco para que esto ya sea a nivel mundial. Unos años más y vamos a ver cambios definitivos por todas partes. La tecnología asociada a todo y con ¿qué? Finalmente integrada en nosotros con el hiperchip. Nuevo orden mundial. Sí, en definitiva es lo que nos va a llevar esto, al nuevo orden mundial. La frase que aparecía en los billetes del dólar, tal como expusimos en la primera conferencia de la serie El Gran Engaño, corría el año 2006. ¿Y por qué hablamos del nuevo orden mundial aún y como algo realmente como plan satánico? La Nación dice, el nuevo orden mundial es triangular. ¿Y está hablando de quién? De Estados Unidos, China y Rusia. El nuevo orden mundial. Esta famosa frase que va a llevar el mundo a la total perdición. Pero hay algo que también lo está llevando a la perdición y muchos no se dan ni cuenta ni quieren, algunos de ellos. Vamos a hablar un momento sobre la ONU. El Día Internacional del Yoga, impulsado por la India, recibe abrumador apoyo en la ONU. Y diréis, bueno, ¿y esto es malo? Mirad el apartado de puertas dimensionales, veréis cómo el yoga va directamente vinculado no solo a unos ejercicios de estiramientos y respiraciones, sino que en verdad tiene que ver, y buscad datos si no os lo creéis, ni creéis en lo que hemos estado presentando durante años, tiene vinculación plena con el mundo del espiritismo. ¿Sí? Y por eso no debería ir nadie a clases de yoga. Sí, y se va a enfadar quizás la agrupación de yoga, sí, pero es la verdad, porque el yoga va a llevar a mucha gente al espiritismo, porque el concepto es no solo un ejercicio físico, hay algo mucho más fuerte detrás. Y ahora quieren que esto sea el Día Internacional del Yoga, apoyado abrumadoramente en la ONU. ¿Y la ONU a quién está sirviendo? Una vez más, he de recomendaros un libro que tristemente ya no se encuentra en español, Rumbo a la ocupación mundial, de Gary K. K con K-A-H.
donde este hombre era un funcionario del gobierno de los Estados Unidos que fue a trabajar, fue comisionado a trabajar en la ONU. Y una vez allí se enteró de quién estaba moviendo la ONU, cómo las sociedades secretas estaban trabajando para conseguir sus fines. Y es un libro del año 90, 1990, si no recuerdo mal, y veréis cómo cosas que están pasando ahora y hace ya un tiempo estaban escritos entonces, porque había unos planes trazados y él lo denunció. Y la lástima es que ese libro ya no se encuentra en español, en inglés aún estaba. Si alguien lo consigue, desde luego tendrá un gran privilegio, porque vale la pena leérselo entero. Y os daréis cuenta que la ONU está siendo movida por las sociedades secretas, pero que además detrás de las sociedades secretas hay alguien más que está trabajando a través de ellas, y es el mismísimo Vaticano para conseguir una serie de fines. En fin, si algunos no se lo creen, que miren las conferencias desde la número 1 y vayan avanzando. Tienen mucho temario, pero encontrarán datos que no tienen desperdicio. Y hablando de temas de espiritismo, mujer de Estados Unidos asegura que su hijo está poseído por el espíritu de un soldado. ¿Y por qué dice esto? Michelle Lucas, de la localidad de Virginia Beach, en Estados Unidos, asegura que su hijo de 4 años está poseído por el fantasma del sargento Val Lewis, que murió durante un ataque terrorista a los cuarteles estadounidenses en Beirut, Líbano, en 1983. La mujer ha contado a los medios que de vez en cuando el niño hace comentarios extraños, como por ejemplo: ¿por qué me dejaste morir en las llamas? Este raro comportamiento, a menudo acompañado de llantos desconsolados, hizo que la madre llegara a la conclusión de que no era su hijo quien hablaba, sino un soldado muerto cuya historia coincidía asombrosamente con lo que narraba el muchacho en su delirio. Para tratar de sacar al espíritu del cuerpo del niño, Lucas llevó a su hijo a la tumba del sargento. Pero las cosas solo empeoraron cuando el menor empezó a reconocer como amigos a otros soldados víctimas de aquel ataque que estaban enterrados cerca. Lo próximo que hará la mujer será visitar a una medium, para terminar de arreglar la situación. Evidentemente esto no pasa porque sí. Los niños no nacen endemoniados, ¿sí? Porque cuando un espíritu habla a través de alguien, no es un espíritu de un muerto, es un demonio. Y debemos conocer que los endemoniados no son una broma, son una realidad en este mundo, y Jesús tuvo que encararse, los discípulos, con endemoniados. Pues bien, la solución ya veis, llevarla a la criatura a un medium. O sea que si esto se ha dado es por algo. Seguramente hubo ya algo en esa familia que propició que el niño terminara así. Pero aún se va a empeorar. ¿Sabéis? Los demonios, a veces no solo hay uno que toma posesión de un cuerpo, pueden ser muchos los que lleguen a entrar en una persona. A veces distintos, entra uno, sale otro y vuelve a entrar, etcétera. Pero a veces están todos allí. Y diréis, pero esto que estás diciendo es una locura. Bueno, ¿qué dijo Jesús con el diálogo que tuvo con un demonio que estaba poseyendo a una persona? Legión me llamo porque somos muchos. Así le dijo uno de los demonios que estaba dentro. Y Jesús tuvo que hacer exorcismos. Pero exorcismos no con aguas benditas ni tonterías de estas, sino por la palabra y en el nombre de Dios. Llevando al niño al medium, lo único que se va a conseguir es que aún las cosas empeoren. Pero ya veis, ¿por qué la gente no quiere recurrir a Dios? ¿Por qué la gente no recurre a la Biblia para saber la verdad? Tantísimas veces esto sucede. ¿Sabéis? Muchas veces recibo mensajes de personas que me hablan de casos de posesiones, en amigos suyos, en parientes, que lo están pasando realmente mal, que algunos están encerrados en psiquiátricos incluso. ¿Por qué sucede todo esto? El mundo se está apartando totalmente de Dios. Y cada vez esto irá más. Y como decían las profecías, el espiritismo iría a más. Y el Espíritu Santo se va retirando gradualmente de la tierra.
porque el mundo está rechazando al Señor. Y todo esto es una consecuencia lógica de apartarse de Dios. Pero todo esto sucedería antes del fin. Es una señal más de que el tiempo está cercano. Pero nuestra misión debería ser consagrarnos al Señor y hacer todo lo posible para que las personas que lo están pasando mal por estas cuestiones puedan conocer la verdad y apartarse de esto y quedar sanas y libres de las garras del diablo. Los comentarios son sorprendentes, porque algunos dicen, no está poseído, posiblemente el alma de ese soldado transmigró y al volver a nacer no se borró del todo su vida pasada, necesita una sesión de hipnotismo, encima vamos a complicarlo más. Claro, ¿por qué hay personas que opinan así? Porque tampoco están siguiendo las cosas de Dios, no saben realmente el contenido bíblico, el mensaje de la palabra de Dios, que está diciendo claramente, no hagáis esto, y que las naciones que hacían estas cosas fueron totalmente dejadas por Dios, porque se pusieron en manos de diablos. Pero en fin, la gente ignora, y la gente normalmente lo que va a hacer que es o pensar que estos son tonterías o ponerse más de lleno aún en el espiritismo. Tenemos un gran mensaje aún por dar a este mundo y esa responsabilidad es totalmente nuestra, de nadie más. Apartado ya, finalizando para Israel. Israel instalará reconocimiento facial en el monte del templo. Ya sabéis, el lugar en disputa precisamente. Ya sabéis que están yendo conflictos allí, violencia. Pues ahora reconocimiento facial. Controles cada vez más absolutos con tecnologías que ya veis qué fácil es ser detectados para todo. Margallo abre la puerta a que España reconozca a Palestina sin un acuerdo previo con Israel. Esta es otra gran noticia. Si hace unos días veíamos Suecia, Francia, ahora España está planteando lo mismo. Hacen falta 2 estados reconocidos y además quieren que Europa hable con una sola voz y digan todos, debe ser así. ¿Recordáis quién estaba abogando por esto? Pues el Vaticano. ¿Por qué será? ¿Quién mandará sobre quién? Representante del Vaticano en Israel dice, los judíos ya no son el pueblo escogido. Suena sorprendente, porque además lo está diciendo el líder latino de Jerusalén, Fuad Tual, del cual hemos presentado muchísimas noticias durante muchas semanas. Y este señor, nombrado por el Papa Benedicto XVI para representar al Vaticano en el Estado judío, declaró que la existencia de Israel como tal no tiene nada que ver con la Biblia. Parece de repente un golpe hacia el mundo de Israel. ¿Qué están pretendiendo? Por un lado parecía que estaban con ellos y con los palestinos, ahora están diciendo esto. Hemos de hablar, ¿está diciendo algo falso? ¿La existencia de Israel no tiene nada que ver con la Biblia? Bueno, pues lo hemos estado tratando en tantos temas. La nación de Israel está allí y había textos que hablaban que eso sucedería, pero sucedió ya antes, después de una serie de exilios. Pero aún hay personas que evidentemente han cogido estos textos y los han interpretado como para la actualidad, antes del fin. Eso debía ser una realidad. Y desde luego los textos hablan, pero claro, depende cómo lo entiendas, puedes captar que eso es así o no. Pero está claro que el pueblo judío tuvo una sentencia dictada por Dios. Todos los auténticos judíos, Jesús dijo que serían aquellos que siguieran al Señor de corazón. Ya no habría judío ni griego, pero todos estaríamos unidos en lo mismo, en un mismo personaje, en Jesús. Y esto de que no, ellos tienen que volver allí a esa tierra y los otros tienen que largarse, etcétera, etcétera,
¿Es un designio divino? No, pero es algo que está registrado en las Escrituras, que va a acontecer, en definitiva, porque ha habido intereses para que eso suceda. ¿Y qué va a terminar pasando? Conflicto. Conflicto porque es lo que se ha estado buscando. Y estuvimos tratando cómo ese pueblo judío que fue precisamente a esa zona, ahora llamada Israel así, fue instado precisamente por sociedades secretas. ¿Y todo esto era voluntad divina? No, no era voluntad divina. Pero se ha hecho. Y era necesario que esto aconteciera para que haya un desenlace final en la historia de la humanidad. Miraos bien Daniel 11, versículos finales. Vais a entender por qué esto debía acontecer, aunque no fuera voluntad divina. Pero el Vaticano está trabajando, moviendo hilos por un lado y por el otro, jugando como nadie, para preparar un escenario que va a hacer mucho daño a muchísimas personas, pero que va a servir para una trampa perfecta para este mundo. Mientras tanto, Israel se enroca y descarta limitar la construcción en Jerusalén Este. Siguen igual. Sabéis que los palestinos reclaman Jerusalén Este como capital de su estado, y ellos allí siguen edificando, los judíos. Nada se arregla, la confrontación cada vez más servida. Y las palabras de ellos mismos es que esto, como siga así, no se va a poder parar. Y el mismo Vaticano ya está anunciando que como esto vaya aún así, va a terminar como ya os lo podéis imaginar. En fin, vamos a terminar con una cita de Ellen White, una cita que nos va a servir para enmarcar o en poner dentro varios conceptos presentados en la conferencia de hoy. Está extraído de este libro, Maranatha, el Señor viene. Sabéis, Maranatha era el saludo que tenían los cristianos entre ellos para darse esperanza, el Señor viene, y ahora, más que nunca, el cristiano auténtico debería seguir diciendo, Maranatha, el Señor viene. Lo estamos viendo cada día en las noticias, cómo todo se prepara. Mirad que escribió ella, enfrentamos una crisis, ay del día, porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Joel 1:15. Os recomiendo la lectura del libro de Joel de arriba abajo. No tiene desperdicio. Nos hablaba especialmente, sí, de cosas que acontecieron, pero especialmente para los últimos días. Al unir un eslabón con otro en la cadena de los acontecimientos, desde la eternidad pasada a la eternidad futura, las profecías que el gran Yo Soy dio en su palabra, nos dicen dónde estamos hoy en la procesión de los siglos y lo que puede esperarse en el tiempo futuro. Todo lo que la profecía predijo como habiendo de acontecer hasta el momento actual, se lee cumplido en las páginas de la historia. Y podemos tener la seguridad de que todo lo que falta por cumplir se realizará en su orden. Hoy las señales de los tiempos declaran que estamos en el umbral de acontecimientos grandes y solemnes. En nuestro mundo todo está en agitación. Ante nuestros ojos se cumple la profecía por la cual el Salvador anunció los acontecimientos que habían de preceder su venida. Y oiréis guerras y rumores de guerras. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y por cierto, hoy no os he puesto la estadística de terremotos, cómo están aumentando y especialmente en Estados Unidos. Es impresionante. O algunos dirán que es por el esquisto, la forma de sacar el petróleo nueva que tienen, pero son demasiados ya y en muchos puntos distintos. El momento actual es de interés abrumador para todos los que viven. Los gobernantes y los estadistas, los hombres que ocupan puestos de confianza y autoridad, los hombres y mujeres pensadores de todas las clases, tienen la atención fija en los acontecimientos que se producen en derredor nuestro.
observan la intensidad que se apodera de todo el evento terrenal y reconocen que algo grande y decisivo está por acontecer, que el mundo se encuentra en vísperas de una crisis estupenda. Y esto lo escribió ella hace bastantes años, algo así como 100. La Biblia, y tan solo la Biblia, presenta una visión correcta de estas cosas. En ella se revelan las grandes escenas finales de la historia de nuestro mundo, cuya aproximación hace temblar la tierra y desfallecer de temor los corazones de los hombres. Hoy los hombres y las naciones son probados por la plomada que está en la mano de aquel que no comete error. Por su propia elección, cada uno decide su destino, y Dios lo rige todo para cumplir sus propósitos. Los cristianos deben prepararse para lo que pronto ha de estallar sobre el mundo como sorpresa abrumadora, y deben hacerlo estudiando diligentemente la palabra de Dios y esforzándose por conformar su vida con sus preceptos. Esto es lo que debe hacer el cristiano. Debemos conocer el tiempo en el que vivimos, y eso, ¿cómo lo sabemos? Gracias a las profecías, viendo su cumplimiento, las noticias de cada día, cómo se están aplicando a lo que estaba profetizado por el Señor. Y ese tiempo que Elena White ya veía que se estaba preparando, está llegando al punto de su clímax. Y cuando por desgracia tantos cristianos, incluso adventistas, siguen rechazando el estar atentos a los acontecimientos para darse cuenta en qué momento de la historia estamos viviendo, nosotros deberíamos estar atentos a todo lo que está pasando y decírselo al mundo. Esto sigue siendo algo que debe conocer la gente. La gente necesita despertar. La gente necesita saber que todo esto estaba escrito y que aunque parezca que las cosas no tienen arreglo, que uno no sabe por dónde salirse, la palabra de Dios no solo da profecías para que la gente coja miedo como algunos piensan, sino para que sepan qué deben hacer en sus vidas, qué deben aplicar a sus vidas, porque cosas peores, mucho peores van a venir. Y solo hay una solución: o nos entregamos al Señor, o no hay nada a hacer. Nos estamos jugando la salvación. Guardemos los mandamientos de Dios, sigamos la fe de Jesús y digamos al mundo que el Señor está a punto de volver. Quedan tan pocos años. ¿A qué esperamos? No perdamos el tiempo en tonterías y anunciemos al mundo que Jesús vuelve. Que Dios os bendiga.